Bienvenidos a todos. Entonces vamos nosotros a comenzar y es un placer para mí poder estar con ustedes. Mi nombre es Fernando y un placer, un gusto, siempre para mí es un privilegio servir al Señor y poder compartir su palabra con ustedes que miércoles, lunes y viernes están aguardando los estudios, ¿no? Los lunes y los viernes estamos con Panorama de Apocalipsis, el cual ya se está dando también de manera muy buena y estamos teniendo también muy buenos resultados. Pero tampoco hemos querido dejar esto, ¿no? Cada miércoles recuerden que vamos a llegar hasta los 5 puntos del tulip. Entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar, amados hermanos, vamos a comenzar y vamos a ver nuestras diapositivas. A los que se van sumando ahí al Zoom, bienvenidos, bienvenidas a los que se van sumando. Muy bien. Vamos a comenzar entonces, amados hermanos, con lo preparado para el día de hoy. Recuerden que estamos viendo los 5 puntos del tulip o los 5 puntos del calvinismo, o otros lo conocen como los 5 puntos de la reforma también, ¿no? El término varía de acuerdo a la situación, al grupo o al lugar donde se pertenece, ¿no? Ahora, dentro de esto, amados hermanos, habíamos visto antes de empezar los 5 puntos del tulip, veíamos lo que es el libre albedrío. Y la pregunta surgía, ¿el hombre tiene libre albedrío o no? ¿Será que Dios está al control de todo, como lo propone la línea calvinista? Y eso es lo que abarcamos en nuestro primer video, ¿se acuerdan? Vayan a ver ahí el video, respondemos esa pregunta, si el hombre tiene o no libre albedrío. En nuestro segundo video, amados hermanos, vimos la primera parte del tulip, que son los 5 pilares del calvinismo, que es la depravación total, ¿no? También vamos a ver hoy la elección incondicional, después veríamos la expiación limitada, luego la gracia irresistible y por último la perseverancia de los santos, ¿no? Entonces, estos son los 5 puntos del tulip o los 5 puntos del calvinismo que ya muchos conocen, repito. Uno, la depravación total. Dos, la elección incondicional. Tres, la expiación limitada. Y cuatro, la gracia irresistible. Y por último, la perseverancia de los santos. Hoy, amados hermanos, vamos a tocar este tema, la elección incondicional. Como punto 3 o como lección 3, nos toca llegar a esta parte. Bien, bueno, podemos resumir este punto en un punto calvinista que sería el siguiente, ¿no? O con la siguiente frase. Dios eligió a unos para salvación y a otros no, porque Él es soberano, ¿no? De una manera resumida, esto es lo que apunta el calvinismo, que Dios elige a algunos para salvación y a otros no. Y cuando tú le interceptas, le preguntas, ¿y por qué no escogió a los otros? La respuesta, ¿cuál es? Porque Él es soberano. Él puede hacer lo que Él quiera. Esa es la respuesta, ¿no? Entonces, resume esta frase lo que la elección incondicional va a reflejar para muchos calvinistas, pero queremos tocar dos conceptos importantes de dos, entre comillas, grandes reformados para esta línea de interpretación. ¿Cuáles son? Concepto calvinista reformado. Para los que se están sumando y los que están llegando por Facebook, estamos en la lección 3, la elección incondicional, el punto 2 del tulip. Muy bien. Entonces vamos a ir a un concepto calvinista o un concepto reformado. La elección incondicional quiere decir que nuestra elección es decidida por Dios conforme a su propósito, conforme a su voluntad soberana. No se basa en alguna condición prevista que algunos de nosotros cumpliríamos y otros no. No se basa en nuestro querer o en nuestro hacer, sino en el propósito soberano de Dios. ¿Quién dijo esto? C.S. Sproul, ¿no? En su libro, Escogidos por Dios. Voy a repetir el concepto. Ojo que estoy citando autores calvinistas reformados en cuanto al concepto de elección incondicional. Repito, la elección incondicional quiere decir que nuestra elección es decidida por Dios conforme a su propósito, conforme a su voluntad soberana. No se basa en alguna condición prevista que algunos de nosotros cumpliríamos y otros no.
no se basa en nuestro querer o en nuestro hacer, miren, subraya eso, ¿no? Sino en el propósito soberano de Dios. ¿Quién dijo esto? C.S. Sproul, ¿no? En su libro, Escogidos por Dios. Entonces, para resumir y para entender qué quiere decir Sproul, que la elección condicional no depende del hombre, depende de Dios. ¿Quién eligió? Dios. Dios eligió al hombre. ¿Por qué? C.S. Sproul dice, no es por algo que hubiéramos hecho, hubiéramos cumplido, no. Solamente Dios en su soberano propósito, ¿no? Entonces, los seres Spur resalta la soberanía de Dios en la elección del hombre. Otro concepto dice lo siguiente: muchos consideran incongruentes que del gran cuerpo de la humanidad, algunos deberían ser predestinados a la salvación y otros para destrucción. Tremendo esto, ¿no? El autor acá, ahora vamos a ver quién es, pero mira lo que dice. Muchos, ese es muchos, ahí nos incluye, ¿no? Porque nosotros estamos en contra de esto. Dice, muchos consideran incongruentes, es decir, fallas, equivocaciones, herejías. ¿Qué cosa? Lo que sustenta el calvinismo, que del gran cuerpo de la humanidad, es decir, de toda la humanidad, algunos, unos cuantos, unos pocos, algunos seleccionados, deben ser predestinados a la salvación y otros para destrucción. Lo que está diciendo este autor, que es Juan Calvino, en su libro La institución de la fe cristiana. Mira lo que escribió Juan Calvino en su libro, que es tan reconocido por muchos reformados, ¿no? Un hombre que es muy aclamado, muy aplaudido dentro del grupo de la Reforma. ¿Qué dice él? Muchos consideran incongruentes que del gran cuerpo de la humanidad, algunos deberían ser predestinados a la salvación y otros para destrucción. Según la línea calvinista, que es Dios escogió del mundo entero un tanto, un porcentaje para salvarlos, lo dice Sproul, por soberanía de Dios, y Juan Calvino añade, pero también el siguiente grupo o el resto están predestinados para destrucción. Y Calvino añade, ¿no? Muchos consideran equivocados, herejías, este tipo de cosas, y en eso estamos nosotros. Lo que propone Sproul y lo que propone Juan Calvino y otros reformadores, como los ya mencionados en otros videos, son equivocaciones y tergiversaciones bíblicas. No es lo que la escritura está enseñando. Repito, estamos en conceptos en cuanto a la elección incondicional según maestros reformados. Muy bien, espero que hasta ahí hayas entendido lo que los maestros, en este caso Sproul y Juan Calvino, quisieron demostrar en cuanto a la elección incondicional. Y obviamente de esto se va a desprender muchos como MacArthur, Washer, algunos otros más, ¿no? Que ya son muy conocidos también, hermanos pastores, ¿no? Ojo que es muy importante recalcar que estos videos no lo hacemos con el fin de atacar o agredir a las personas. Es más, en este ministerio y mi persona considera a algunos maestros muy buenos en el ámbito de la predicación de la palabra de Dios, que tienen muy buenos ministerios, ¿no? No nos queremos ir al extremo y decir que todos los calvinistas, todos los reformados y los maestros que citamos acá son pecadores, son hijos del mal, que no son nuestros hermanos. No, no es la intención esa. No estamos queriendo denigrar a ninguna persona. Son nuestros hermanos en la fe. Claro, muchos de los calvinistas y reformados son hermanos en la fe. Lo que sí estamos queriendo tocar y también aclarar es la doctrina que ellos presentan. ¿Recuerda lo que vimos en la primera lección en cuanto al calvinismo? Ahí hablamos un poco acerca de Juan Calvino, acerca de lo que es el calvinismo. ¿Y qué dijimos que es el calvinismo? No dijimos que es una secta herética, tampoco dijimos que es una secta que habla barbaridades, no. Dijimos que el calvinismo es una línea de interpretación bíblica. Entonces, lo que estamos haciendo en estos videos es demostrar que esta línea de interpretación es meramente filosofía, es meramente pensamiento humano. Y uno de estos pensamientos, ¿cuál es? La elección incondicional. Según Sproul y según Juan Calvino, ¿qué es? Que Dios escogió a algunos para salvación y otros para condenación. ¿Y por qué hizo esto Dios? Sproul responde, porque Dios es soberano. Punto final. Muy bien. Algunos
proponen que no vamos a poder entender la elección porque es simplemente un propósito divino, ¿no? Ya lo llevan al campo de la exageración. Pero vamos a avanzar. Muy bien. Saludamos a los que se van sumando acá en Zoom y a los que se van sumando en Facebook. Ahí a mi hermano Antonio. Saludos. Mi hermano Luis, mi hermana María y mi hermana Maribel Gutiérrez. Ahí mi hermanita, mi hermana Marta, mi hermano Rolando. Bendiciones. Vamos a continuar. Que Dios los bendiga. Muy bien, que Dios me los bendiga. Vamos a continuar. Tomen mucho apunte, hermanos, o si no, saquen foto de las diapositivas, pero esto va a estar muy, pero muy bueno en cuanto a este contraste, en cuanto al pensamiento filosófico calvinista y a la interpretación bíblica que se extrae de la fuente divina, ¿no? Vamos a continuar. Después de haber visto el concepto según el calvinismo, queremos tomar lo siguiente. Antes de ir a este punto, amados hermanos, quiero que podamos ver el video de un maestro que personalmente respeto mucho, amo mucho, pero como dije, no estamos atacando personas, nunca, jamás. Sabemos que son nuestros hermanos, solo que estamos haciendo, rebatiendo ciertos puntos en cuanto a la interpretación. No estamos tocando personas, ni iglesias, nada. Estamos tocando puntos de interpretación. Y vamos a aclarar hoy y en nuestros videos que estos puntos de interpretación calvinista o reformada no van de la mano con la interpretación bíblica. Muy bien. En este sentido quiero presentar al pastor, doctor también, escritor también, Miguel Núñez, ¿no? Para que podamos escuchar de su boca, de sus palabras, lo que el calvinismo es. Yo ya te lo mostré en letras, ¿no? Citando 2 libros y 2 autores. Muy bien. Pero acá vamos a ver y escuchar al pastor Miguel Núñez cuando él va a hablar acerca de este punto. Recordemos que el doctor y pastor Miguel Núñez es calvinista, ¿no? Es reformado, ¿no? Celebra la reforma, etcétera, etcétera. Pero escuchemos, en cuanto a la elección incondicional, ¿qué va a decir él? Escuchemos, ¿les parece? El Instituto Integridad y Sabiduría presenta Teología, Palabra por Palabra, con el pastor Miguel Núñez. Unmerited o undeserved election. Eso es como se dice en inglés para seguir con la U del tulip. Pero en español es la elección inmerecida. ¿Qué significa esto? Dios ha hecho una elección. Eso está en múltiples pasajes de la Biblia. Efesios 1, del 1 al 14 nos dice 3 veces que Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para la alabanza de su gracia. 3 veces en 11 versículos. Pero luego si tú te vas a Romanos 8, 29 y 30, nos dice que nosotros fuimos elegidos para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. De manera que, de hecho, más que eso, nos dice que nosotros, a aquellos que el Padre predestinó, el Padre entonces a esos, aquello que el Padre conoció, a eso Él predestinó, a lo que predestinó, a eso Él llamó, a los que llamó, a Él justificó, y a lo que justificó, Él entonces terminó haciendo ¿qué cosa? Los glorificó. Esa es una doctrina que no solamente está en Efesios, no solamente está en Romanos, está en múltiples pasajes de múltiples formas. Mucha gente tiene como un prurito, una incomodidad con el hecho de que sea Dios quien elija y no el hombre. Gracias a Dios que es Dios quien elige, porque si el hombre fuera el que iba a elegir, nunca hubiese elegido. Nadie busca de Dios, Romanos 3, 10 y 11. Entonces el hombre se hubiese ido a la condenación por completo. La raza humana entera perecería bajo condenación. Dios en su gracia hizo otra cosa. Pero esa elección es inmerecida. En otras palabras, cuando Dios elige a una persona, a un grupo de personas, ese grupo no tiene nada a su favor para que Dios considerara elegirlos. Él tendrá alguna razón que escapa, ¿verdad? En su sabiduría infinita, escapa a nuestro entendimiento. Pero lo que sí está claro es que no tiene nada que ver con la bondad, con la benevolencia de esa persona o grupo de personas. Dios eligió a Israel como nación en un momento dado, pero luego le recuerda que Él los amó
que Él los eligió porque los amó. Y los amó porque sí, Dios dice, yo los amé porque yo, en inglés se dice, I set my love on you. Yo puse mi amor sobre ti. No había ninguna otra razón, porque tú eres el más pequeño de todos los pueblos. En otras palabras, tú tenías menos mérito que cualquier otro. Pero yo decidí amarte. Si tú puedes entender la doctrina de la elección, tan pronto tú la entiendas, la ve en cada página de la Biblia. Porque Dios eligió a Abraham y no eligió a su padre, no eligió a su hermano. Dios eligió a Moisés como líder y no eligió a ninguno de sus otros hermanos o familiares. Dios eligió a cada profeta del Antiguo Testamento y no eligió a nadie más para el oficio, y al mismo tiempo obviamente le dio salvación. Dios eligió a los discípulos y de hecho le dice en Juan 15, yo los elegí a ustedes, ustedes no me eligieron a mí. Claramente se lo especificó, se lo dijo de dos formas. En la parte de manera positiva, yo los elegí; de manera negativa, ustedes no me eligieron a mí. Dios le cayó atrás a Pablo cuando Pablo iba camino a Damasco. ¿Y sabes qué? Tú no estabas buscando de Dios. Parecía en algún momento quizás que tú estabas buscando de Dios. No, Dios te estaba buscando. Dios te cayó atrás. Dios orquestó circunstancias en tu vida que pueden ir desde una enfermedad, un accidente, a una pérdida, el abandono de una persona, a un divorcio, una separación. Circunstancias que entonces hicieron que tú sintieras de una manera más real tu vacío existencial. Pero todo eso detrás de todo eso estaba la mano de Dios. Y en eso entonces nosotros hacemos la distinción entre cuando Dios te eligió en la eternidad pasada y cuando tu salvación, por así decirlo en un lenguaje de hoy, se actualizó, se hizo presente, se hizo real. ¿Cuándo? El día que por la misma acción de Dios yo pongo mi fe en Cristo Jesús. Pero yo pongo mi fe en Cristo Jesús después que Dios me dio el don de la fe. ¿Qué es lo que dice Efesios 2, 8 y 9? Que la salvación es un don de Dios, un don es un regalo. Y que esto no es por obra para que nadie se gloríe. De manera que ahí tú puedes ver que ciertamente lo que ocurre es Dios elige y en el tiempo la salvación entonces llega a mi vida, pero se sabía que iba a llegar desde antes de la eternidad. Bendita elección la de nuestro Dios. Si deseas seguir profundizando, Bien, hemos escuchado al doctor, pastor también, líder de una congregación, el doctor Miguel Núñez, ¿no? Y espero que hayas tomado apuntes de cosas muy importantes que él dice, ¿no? Creo que él ya ha resumido lo que decíamos hace un momento atrás, juntamente con el doctor Sproul y con Juan Calvino, que ellos apuntan a una elección en cuanto a la salvación, ¿no? Él va a decir algo similar y él diría que Dios ha declarado una elección y la elección es clara en la Biblia, dice él, ¿no? También él dice que a algunos como que les molesta, como que les pica, dice, ¿no? ¿Qué es lo que les pica? Que Dios le eligió y que el hombre no eligió. Y ese es un juego de palabras, ¿no? La verdad es que a mí nosotros no nos molesta, obviamente es Dios quien va a hacer todo y nunca el hombre. Lo que tal vez Núñez quiere decir en cuanto a que es una espinilla, es algo que molesta, es algo que incomoda, tal vez es la palabra, no es algo que no estamos de acuerdo. No es que el hombre quiso elegir, obviamente el hombre no va a querer elegir. El punto es aquí que tal elección incondicional para salvación no existe, hermanos. Repito una vez más, tal salvación incondicional para salvación no existe en la Biblia, como no existe que el hombre no tiene libre albedrío, como no existe que el hombre está depravado completamente, totalmente. Toda la doctrina calvinista no es bíblica. Por lo menos podemos decir, bueno, en este punto tienen razón. No, las bases del tulip, ninguna son doctrinas bíblicas. Lo que pasa es que los maestros que siguen esta línea van a utilizar dos cosas importantes: el juego de palabras con filosofía y textos sacados fuera de contexto. Y eso hoy vamos a aprender. Repito una vez más, no es lo que nos molesta o que tal vez no estamos compatibles, que el hombre debía elegir. No, lo que
causa inconformidad es que enseñemos al pueblo cristiano, al pueblo de Dios, una doctrina que no existe en la Biblia. Muy bien, de ahí vamos a partir. Entonces vamos a nuestras diapositivas y volvemos a nuestro punto de partida. Qué interesante, porque Miguel también dice, y cita ¿no? ejemplos, Dios escogió a Abraham y no escogió a su padre, ¿no? Dios escogió a Moisés, Dios escogió a Israel, Dios escogió a muchos hombres en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y Él presume, y obviamente les dio salvación. Está haciendo una presuposición. Ahí podemos, ¿sabes cómo podemos rebatir eso fácilmente? ¿Sabes? Bien, vamos a cortar un momento esto, porque vamos a hablar un poquito a ver acerca de esto. Yo lo voy a hablar con Biblia, pero permíteme un momento. Él dice lo siguiente, ¿no? Escogió a Abraham, escogió a Moisés, escogió a sus discípulos y no escogió a otras personas. Vemos que Dios les escogió a ellos para que cumplan un ministerio, claro, y Sugel, perdón, Núñez lo autosupone, ¿no? Y obviamente les dio salvación. Pero, ¿qué pasó con Saúl? ¿Acaso Dios no escogió a Saúl? Sí, él escogió a Saúl. ¿Y le dio salvación? No. ¿Dónde vemos ahí que Dios escoge y les da salvación? Podríamos citar muchos casos. Claro que hay elección en la Biblia, pero ¿es una elección incondicional para salvación? No podemos presuponer eso. Y vamos a ver hoy punto por punto, no se preocupen. Miguel también dice que Dios con Pablo orquestó su vida. Él está diciendo que Pablo no lo buscaba, Dios lo buscó a él. Entonces Pablo, ¿por qué diría que yo era fariseo, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, era irreprensible? Claro que él conocía a Dios, pero él lo conocía, como ya más adelante, como los demás judíos, por conocimiento, tenía mucho de eso, pero no conforme a ciencia. Es decir, no tenía una comunión con Dios, tenía mucho celo de Dios. Muy bien, entonces, todo lo que se vio en la vida de Pablo, Dios lo orquestó. A eso se le conoce como la depravación total, que hemos visto hace una lección atrás, que Dios va a irte colocando, Él tiene control sobre tu vida para que tú llegues a la salvación. Y todo Dios lo orquestó para que Pablo llegue a Damasco y conozca a Jesús. Eso es lo que él está diciendo, ¿no? Dios buscó a Pablo, ¿no? Él también dice que Dios elige en el pasado y el vacío y las circunstancias que uno siente como una pérdida de matrimonio, separación, muerte de un familiar, de un hijo, etcétera, todo eso Dios lo utiliza para traerte a la salvación, ¿no? Y él dice, y después que pase eso, yo coloco mi fe en Cristo, dice, ¿no? Pero antes de poner eso, Dios tiene que darme fe. Dice, ¿no? Dios tiene que darme fe y esa fe que Dios me da, lo colocamos en Cristo y somos salvos, ¿no? Esa es la lógica. ¿No? Pero vamos a ver todo eso y cita textos, ¿no? Que también lo vamos a ver, no se preocupe. Así que creo que no hay más que ir a puntos a rebatir, puntos a rebatir. Según lo expuesto por los maestros de esta línea de interpretación, nos queda claro su postura e interpretación bíblica, ¿no? Eso creo que ya ha quedado claro, sentado, por lo dicho en escrito por Sproul y por Calvino, y ya sumado al maestro y pastor, el hermano Miguel Núñez, ¿no? ¿Qué más? No cabe duda que un buen juego de palabras, más una importante estética al hablar, influencian mucho. Y esto es cierto, hermanos. Los maestros ya reformados, que son, entre comillas, llamados los grandes de la reforma, no solamente los que tenemos actual, sino los que ya también ya no están en este mundo, tenían este tipo de estética, ¿no? Al hablar. ¿Has visto cómo él habla? Tú ves su academia, su estudio, cómo hace una buena homilética y este juego de palabras que él usa, ¿no? Que Dios, Pablo no buscó a Dios, sino que Dios lo buscó a Pablo, él no escogió al padre de Abraham, no escogió a otro que no fuera Moisés, Dios lo eligió. Entonces, el buen juego de palabras y la estética en el habla hace mucho, hermanos, mucho hace. Tanto que para los de mente poco preparada, esto suena tan cierto en la boca de los maestros que son tan
reconocidos, ¿no? Como dijimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Cuando Sproul citaba lo siguiente, ¿no? El hombre no es pecador porque hace pecado porque es pecador. Y uno escucha esa frase y dice, wow, no entendí, pero suena interesante, suena de intelectuales, ¿no? O la otra frase que dice, Dios no ama al pecador, Dios aborrece al pecador. Y Sproul, ¿cómo lo dice eso? Porque Dios no va a mandar al infierno a los pecados, Dios va a mandar al infierno al pecador. Por lo tanto, Dios aborrece no los pecados, al pecador. Ese es un juego de palabras, amados hermanos. Son tecnicismos, son palabras filosóficas y uno que no está preparado y dice, amén, claro, lo dice él, está preparado, es un erudito, es un teólogo, escribió gran cantidad de libros. Por eso en esta parte anoté lo siguiente, ¿no? Porque cuando tú escuchas este tipo de mensajes de los maestros reformados, tú caes rápidamente, ¿por qué? Porque están utilizando palabras muy bien ordenadas, y algunos van a utilizar ideas muy bien plantadas filosóficamente. Por eso te dije anteriormente que los 5 puntos del tulip fue hecho por alguien, yo lo dije, ¿no? Una mente maestra, porque son 5 puntos que realmente se sustentan unos a los otros, no se van a separar, son muy buenos, están muy bien planteados, porque muchos de los calvinistas y maestros reformados son filósofos estudiosos de academias. Por eso coloqué en esta parte, ¿no? Que hablar con influencia y el juego de palabras hace que personas en mente y en estudio poco preparados, ¿no? Esto suene cierto en la boca de estos maestros, ¿no? Tan reconocidos. Así que hay que tener mucho cuidado en eso, amados hermanos. No todo estudioso, no todo teólogo, no todo erudito tiene la razón. Muy bien, es momento de caer es momento de dejar ese pedestal a muchos, ¿no? Como algunos escritores dicen, él escribió tal, no, dejemos eso. El que tiene más peso y más autoridad y es irrelevante, perdón, es sin equivocación, infalible, es la palabra de Dios, ningún maestro. Muy bien. En tal caso, ¿no? Ahí coloqué a nosotros, ¿no? En tal caso, nosotros que tal vez no gozamos de ello, y eso es cierto, ¿no? Mi persona también, ustedes que escuchan mis enseñanzas, no notan una estética en mi habla, tal vez no soy pragmático en mi homilética, no soy muy fino en mis palabras, pero eso no me impide predicar y llevar el evangelio sano de la doctrina bíblica, ¿no? Y muchas veces muchos van a costarles entenderme porque no tengo eso, ¿no? Pero estos maestros sí gozan de eso por la academia que ellos tienen, ¿no? Pero en nuestro caso, ¿qué va a pasar, no? Nosotros que tal vez no gozamos de ello, ¿qué nos queda hacer? Remitirnos solamente a una sola cosa, ¿no? A las escrituras, para ver el contraste entre la sabiduría humana y la bíblica. Y esto es muy importante. Cuando tú escuchas a estos maestros, dices, wow, qué sabiduría, qué entendimiento, ¿no? Qué revelación, ¿no? Pero ahora vamos a hacer un contraste entre la sabiduría humana y la bíblica. ¿Qué más? Después de haber dado por sentado en las 2 lecciones anteriores que la salvación es por creer y aceptar el evangelio, que es de Cristo, por Cristo y para Cristo y no por elección. En el punto bíblico, en las 2 lecciones anteriores, quedábamos por sentado que la Biblia enseña que el hombre se va a salvar porque cree el evangelio y se va a perder porque rechaza el evangelio, no como el calvinista lo propone. Se va a perder porque no ha sido elegido y se va a salvar porque ha sido elegido. Ese es el ámbito filosófico humano, pero vamos nosotros al ámbito bíblico y la Biblia enseña que el hombre se pierde por no creer. Muy bien. Hemos dejado sentado eso en los 2 videos anteriores. Le invito a que pueda verlo esto en nuestras páginas de redes sociales. Entonces tenemos que rebatir los puntos. Muy bien. Vamos a empezar con el primer punto a rebatir. La elección en la Biblia. El maestro y hermano Miguel Núñez dice una verdad. La elección está en la Biblia. Claro, la palabra elección, la palabra predestinación están en la Biblia. Nadie niega eso. Nadie rebate esas palabras. El punto aquí es el mismo punto que pasó con la depravación total, ¿no? Perdón, con que el ser humano está muerto en delitos y pecados. ¿Te acuerdas? Cuando tocamos la depravación total, una afirmación de los maestros calvinistas, ¿cuál era? Que el hombre está muerto en delitos y pecados.
La pregunta era, muy bien, la Biblia sí dice que el hombre estaba muerto en delitos y pecados, Efesios 2:2. La pregunta ¿cuál era? ¿En qué sentido el hombre está muerto? La misma pregunta traemos acá. Está bien, hay elección en la Biblia, hay predestinación en la Biblia, sí. La pregunta es, ¿a qué se refiere la predestinación o la elección en la Biblia? Esa es la pregunta que vamos a desarrollar. Muy bien. Una vez más, damos la bienvenida, antes ahí de continuar, a nuestros hermanos en el Zoom, mi hermano Antonio, mi hermana Clara, Darío, Héctor, mi hermano Hernán Mamani, Juan Carlos, Luis, María, mi hermanita Maribel, Marta, Rolando, Rosario también que se fueron sumando. Gracias, hermanos. Los que estén con camarita, prepárense con sus Biblias, por favor, me van a ayudar. Y también déjenos sus saludos en el Facebook, hermanos. Déjenos sus saludos en el Facebook, que vamos a estar pasando por ahí para poder saludarlos también a los que nos van dejando sus saluditos. Muy bien. Entonces, amados hermanos, continuamos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo la Biblia presenta la elección? Muy bien, ¿cómo la Biblia presenta la elección? Entonces, avanzamos. No podemos dudar que la palabra elección o predestinación aparece en la Biblia, pero ¿es como los calvinistas reformados lo interpretan? Esa es la pregunta. 2. En este estudio hemos seleccionado textos que los calvinistas usan para afirmar su verdad filosófica, ¿no? Y ustedes vieron en el video, el hermano Núñez cita algunos textos, ¿no? Y eso también vamos a comprobar el día de hoy, no se preocupen. Entonces vamos a ver la elección. Él cita algo cierto, la elección de Abraham, la elección de Isaac, la elección de Israel, la elección de Jeremías y la elección de Pablo, que es lo que vamos hoy a desarrollar. Entonces, amados hermanos, abran sus Biblias, en Génesis capítulo 12, Génesis capítulo 12, Génesis capítulo 12, y vamos a leer, voy a habilitar el audio de mis hermanos para que mi hermana, que puedan leer, ¿ya? Génesis capítulo 12, vamos ahí un momento. Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Vamos con la elección de Abraham, ¿ya? O el llamamiento de Abraham. En sus Biblias, Génesis capítulo 12, verso 1 al 3, dice lo siguiente: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una grande nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Muy bien, yo sé que mis hermanos están anotando, así que mire aquí adelante. Voy a dejar algo bien claro y te lo voy a cimentar con la Biblia, ¿ya? Miren aquí adelante todos, miren, y estén listos para apuntar. ¿Qué hemos dicho? ¿En la Biblia la palabra elección está? Sí. ¿La palabra predestinación? También, no hay duda. No hay ahí problema, no hay ahí lío, como alguien diría. ¿El cual, dónde está el punto? ¿Es como los calvinistas lo interpretan o no? Ese es el punto. Entonces, hay elección, hay predestinación. Muy bien, así que anote esto. La elección en cuanto a Israel y el Antiguo Testamento siempre fue para administración. Anote, la elección de Dios en el Antiguo Testamento fue para administración. Fue para administración o para algún ministerio. Anote eso. La elección de Dios en el Antiguo Testamento fue para administración o para ministerio. Muy bien. La elección de Dios fue para administración o para ministerio. Ahora, ¿anotó eso? Espero que sí. Ahora, pongamos atención a lo que los maestros calvinistas dicen. Dios escoge y, por obvias razones, le da salvación. Pero eso es una mentira. Eso es un añadido, un pensamiento filosófico. Escuche lo que voy a decir. Dios nunca, jamás escoge para salvación.
Nunca. Anote eso. Dios nunca escoge para salvación. Dios no elige, te elijo a ti para salvación. A ti no te elijo porque no estás en mi soberanía. A ti te elijo porque mi gracia está sobre ti, ¿no? Sin que lo merezcas. Al otro, mi gracia no está. Escuche y anote esto. En la Biblia, Dios jamás eligió, predestinó para salvación. Nunca. Ninguna elección, ninguna predestinación que vamos a encontrar en la Biblia es para salvación. Toda elección, toda predestinación o tiene dos objetivos, o es para administración o es para algún ministerio, exceptuando el caso de Romanos capítulo 8, que ahí vamos a llegar después, no se preocupe, pero repito, ninguna elección, ninguna predestinación es para salvación. Alguien preguntará, entonces, hermano, ¿me estás diciendo que Dios no me ha predestinado desde antes de la fundación del mundo? Hermano, ¿me estás diciendo que aquello que dijeron mis maestros, que Dios me pensó, el Hijo me salvó y el Espíritu Santo me santifica, eso no es cierto? No. ¿Me estás diciendo, hermano, que yo en los pensamientos de Dios, en la eternidad pasada, Dios ya me ha elegido para la salvación? ¿Eso es mentira? Sí, eso te estoy diciendo. No hay elección para salvación, nunca, porque volveríamos a lo mismo, un Dios que da gracias a otros, misericordia a otros y no misericordia a otros. Alguien tocará, pero Romanos 9 dice eso. No te preocupes, vamos a llegar a eso, estamos yendo por partes. Entonces, con eso en mente, vamos a arrancar. La pregunta es, en Génesis capítulo 12, y los hermanos del Zoom, ahí mi hermana Rosario, mi hermano Héctor, nada más creo que están. Si alguien está disponible con tiempito, levante la mano, porque quiero interactuar con ellos, ¿ya? Mi hermana Rosario primeramente. Vamos a interactuar con ella, ¿ya? Para que vean que esto es en vivo y que aquí hay hermanos también que estamos aprendiendo la palabra. Y sean ustedes quienes van a discernir si lo que la Biblia está enseñando es cierto o el pensamiento humano. Muy bien. Entonces, ¿qué les dije que Dios escogió en el Antiguo Testamento? ¿Para qué era? ¿Para salvación? No, para administración. Muy bien. Entonces, solamente leyendo el versículo voy a leer y mi hermana Rosario va a responder una pregunta. Vuelvo a leer. Estamos en el caso de Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de Se tu cortó. tierra y de tu parentela. De tu parentela. Dime, hermano, ¿pasó algo? ¿Se está escuchando? Sí se escucha. Ok. ¿Ya? Continuamos. Vete de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Pregunta para mi hermana Rosario. En estos 3 versículos que va a hablar el pacto abrámico, cita en algún momento, hermana, que dice Dios, te escojo para que seas justificado, te escojo para que seas salvo. ¿Dice algún momento esto, hermana Rosario? ¿Habla de la salvación? No, en ningún momento. Ningún momento. ¿Para qué Dios escogió a Abraham? Lo dice, para que a través de él venga una grande nación, es decir, la nación de Israel. Para que en ti sean benditas todas las naciones. En ningún momento vemos que Dios lo escogió y le dijo, Abraham, ven, vete de tu parentela, aléjate de tus padres, de a ti haré una gran nación. Y yo te he escogido para que seas salvo. En ningún momento vemos eso. El maestro y hermano Miguel Núñez añade, obviamente les dio salvación. No, obviamente, amado hermano, amada hermana. Vemos aquí que Dios escogió a Abraham, sí, pero lo escogió para un ministerio, para que a través de este hombre Abraham viniera el pueblo de Israel y que en él sean benditas todas las naciones, es decir, en su simiente que después sabemos que es Cristo. ¿La elección de Abraham fue para salvación o fue para administración? Claro que fue para administración. Es más, Pablo en Romanos, capítulo 9, hablando de Abraham, ¿qué dice? Escucha esta parte. El texto dice que Abraham fue justificado por la fe. No dice que Abraham fue justificado por la elección. O dice Pablo en Romanos, hermanos judíos, vean el caso de nuestro padre Abraham. Él fue justificado por la elección, dice. No.
Pablo dice que Abraham fue justificado por la fe. Por eso es el padre de la fe. No fue justificado, no fue hallado justo delante de Dios por elección. Él fue hallado justo delante de Dios porque creyó en la promesa que vamos a ver más adelante en Génesis capítulo 15, cuando se le promete la promesa del hijo Isaac. Por favor, usted note, hermanos, identifique, ¿el texto está diciendo eso o le estamos añadiendo que fue escogido para salvación? Usted mismo identifique. Vamos al otro caso, vamos a Isaac. Génesis capítulo 21. Ahora sí quiero que mi hermana Rosario me lo lea. Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21. Verso 12 al verso 13. Estamos en el caso de Isaac. Antes de que mi hermanita lea 21, 12 al 13, recordaremos un poco el contexto, ¿no? Recuerde que Agar ya dio a luz Ismael, estaba Ismael molestando al hijo a Sara, y ahí Dios le hace una promesa, ¿no? A Abraham, ¿no? Le dice, les recuerda la promesa, perdón, y le dice, no, no es en Ismael, ¿es en quién? Escucharemos el texto, Génesis capítulo 21, versos 12 al 13. Adelante. Amén. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Amén. ¿En quién iba a bendecir Dios a Abraham? En Isaac. ¿Por qué? Porque Isaac es el hijo de la promesa. Por eso en Romanos capítulo 9, ¿qué le dice Pablo a los mismos judíos? No en la esclava te será llamada descendencia, sino en Isaac te será llamada descendencia, porque Isaac es el hijo de la promesa. Ahora, ¿por qué Dios justificó a Abraham? Porque creyó esta promesa, no porque lo escogió, creyó esta promesa, obedeció a Dios, y cuando entregó a su hijo para matarlo, ahí cumplió la obediencia que venía por la fe. No, escuche lo que voy a decir. No es que Dios escogió como propone el calvinismo. Ven a Abraham, muy bien, tú eres gentil, pagano, no eres judío, eres pecador, muy bien, yo te coloco fe, te coloco mi misericordia, te coloco mi obediencia, te coloco mi Espíritu Santo, y así vienes a mí. ¿Vemos eso en la Biblia o es un pensamiento filosófico? Abraham era gentil con su padre Taré. Estaban yendo hasta a la tierra prometida, ¿no? Que después lo vamos a conocer de ese título. Pero Dios lo llamó, dice, no dice lo escogió, dice lo llamó. Abraham, sal de tu parentela. ¿Y por qué Abraham fue justificado? Porque creyó la voz de Dios y obedeció la voz de Dios. Eso le fue tomado por justicia, dice Pablo en Romanos. No dice que Abraham fue salvo por elección. Error grande, amados hermanos. Lo mismo pasa con Isaac. Dios les recalca, en Isaac te será llamada descendencia, no en Ismael. ¿Por qué? Porque Isaac es el hijo de la promesa. Vamos a la elección de Israel. Deuteronomio capítulo 7, verso 6. Deuteronomio capítulo 7, que también lo va a citar el hermano Miguel. Deuteronomio, hermana Rosario, una vez más. A ver, Deuteronomio. Pido a mi hermano Héctor que se aliste su Biblia, por favor. En Jeremías 1, 4 al 5. Repito, Jeremías 1, 4 al 5, hermano Héctor. Mi hermana Rosario, Deuteronomio capítulo 7, verso 6. Adelante, estamos en el punto, la elección de Israel. Amén. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Amén. Y qué bueno que toque el hermano Miguel este punto, porque la pregunta es, si Dios escogió a Israel, ¿todo Israel es salvo? No. La respuesta es no. ¿Y por qué el hermano dice que obviamente les dio salvación? No vemos eso en la Biblia. Claro que Dios escogió a Israel, pero ¿lo escogió para salvación? No. ¿Para qué lo escogió? Hoy lo vamos a aprender. Pero aquí el texto, ¿qué dice? Tú serás mi pueblo escogido. Serás un pueblo especial para mí, un pueblo singular. Como nación es escogida, pero tenía 4 propósitos que hoy vamos a aprender. Pero esta parte quiero recalcar antes.
¿Israel fue elegida para salvación? No. Desde Abraham vemos eso, ¿no? ¿Abraham fue escogido para salvación? No. Fue llamado para que de él venga el pueblo de Israel. ¿Israel fue escogido? Sí. ¿Pero fue escogido para salvación? No, porque no todos los judíos se han salvado. Vemos que Dios no les ha dado fe, entonces. Hemos caído al absurdo, pues, hermanos. Entonces, ¿por qué fue elegido Israel? Con un propósito administrativo. Ahora, pongan atención todos y los que están mirando. Hoy vas a aprender esto. Dios escogió a Israel para 4 propósitos. Anote. Dios escogió a Israel para 4 propósitos y en ninguno está la salvación de Israel, ¿no? Por elección anticipada, ojo, ¿no? Punto número 1. Dios escogió a Israel o eligió a Israel ¿para qué? 1, para expandir el monoteísmo. Anote, para expandir el monoteísmo. Y en todos estos 4 puntos vamos a notar una administración, un ministerio. Es decir, Dios escogió a Israel para que ejerza un ministerio, una administración. Nunca fue la elección para Israel para salvación. Por eso equivocadamente muchos que dicen, en el Antiguo Testamento Dios salvó a Israel, ahora es a los gentiles. Error. O viceversa, ¿no? O perdón, algo diferente. Antes, en el Antiguo Testamento, la salvación era para los judíos. En el Nuevo Testamento, la salvación es para los gentiles y para todos. No. En todo tiempo, en las 2 dispensaciones, Dios siempre dio la salvación a todos. Y eso lo vamos a comprobar, ¿cómo? Con la elección de Israel. Punto 1, para expandir el monoteísmo. Isaías capítulo 43, verso 9. Acompáñeme con su Biblia. Isaías 43, verso 9. ¿Qué es el monoteísmo? La creencia en un solo Dios. Entonces, en un mundo pagano, en un mundo donde habitaban muchos hombres y tribus y ciudades que no conocían a Dios, Dios escogió a un pueblo para que este pueblo lleve ¿qué cosa? El monoteísmo, la creencia en un solo Dios, porque recuerde que todas las naciones vecinas, incluido Egipto, donde estaban los hebreos más de 400 años, creían en varios dioses, ¿sí o no? Claro. Y Dios escogió a este hombre para qué, a este pueblo para qué, para que a través de ellos las naciones vecinas y las demás naciones entiendan que solamente hay un solo Dios. Eso es el monoteísmo. Por eso, hablando el profeta en Isaías capítulo 43, verso 9, así va a decir lo siguiente, escuche. Congréguense congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. Mira, Dios está llamando a todo el mundo, a toda la creación. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, verdad es. Y mira lo que le dice a Israel. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, subraya eso. Y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Ahora entiendes la travesía del desierto? Dios estaba enseñando a los judíos que solamente en Él hay el poder, el control, la soberanía. Él es el único Dios. Y Dios estaba enseñando eso a los judíos para que después los judíos enseñen eso a otros, que solamente existe un solo Dios. La salvación siempre fue para todos, solo que Dios utilizó un pueblo. ¿Cuál? Israel. ¿Para qué? Para que sean sus testigos, no para que sean salvos, como lo propone el calvinismo. No, para que sean sus testigos y para que conozcan a Dios y le crean y tengan fe. Muy bien. Segundo, ¿para qué más Dios escogió a Israel? Para dejarles o encargarles el cuidado de su palabra. Por eso Pablo en Romanos capítulo 3, ¿qué dice? Entonces, ¿qué ventaja tiene ser judío? Y Pablo responde, ¿no? Perdón, la pregunta es, ¿no tiene ventaja entonces ser judío? ¿De qué importancia tiene o vale la pena ser judío? Pablo responde, mucho, porque a ellos fue encomendada la palabra de Dios. Entonces, segundo propósito por el cual Dios escogió a Israel, para que a través de ese pueblo
viniera la revelación de la palabra de Dios. ¿Dónde está eso? Romanos capítulo 3, te animo a que lo leas. ¿Ya? No había ningún pueblo que administraba la palabra de Dios, solamente los judíos. Hasta ahí, ¿qué estamos viendo? Elección para administración, elección para un ministerio, nunca para una salvación individual o personal, como propone el calvinismo. Tercero, otro propósito, otro objetivo importante, para dar juicio a las naciones. Anote ahí, Deuteronomio capítulo 9, verso 3 al 5. Por cuestión de tiempo no vamos a leer porque hay mucho por desempacar. Muy bien. Tercer propósito, ¿para qué es? Para dar juicio a las naciones. Dios utilizó a su mismo pueblo para castigar a las naciones idólatras y paganas. Ahí se responde la pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios mandó a matar a niños, a ovejas, a mujeres? ¿Por qué? ¿Por qué Dios destruyó tanto? Porque estas naciones estaban yendo contra Dios, odiaban a Dios, eran idólatras. Y según Moisés en Levítico, Dios aborrece la idolatría. Entonces, la nación de Israel, Dios la utilizó para castigar a esas naciones. Te animo a que leas Deuteronomio capítulo 9, verso 3 al 5. Y ahí Moisés, hablando de parte de Dios, le dice al pueblo de Israel: yo los elegí a ustedes para dar castigo a las demás naciones. Y no piensen porque ustedes son mejores, no, sino porque ellos han desobedecido el mandamiento de confiar y solamente creer en Dios, que ya los judíos ahí estaban extendiendo por sus conquistas, por sus batallas. ¿Ahora entiendes todo? ¿Por qué crees que Dios estaba ganando victorias y permitiendo que un pueblo tan insignificante gane batallas a pueblos y naciones tan poderosas como Jericó, que tenía un muro grande? Porque a través de esas historias, las demás naciones estaban conociendo al Dios de Israel. Qué claro es la Biblia. Vemos una elección para administración, para propósitos, para ministerio. Sería bueno que estudies el Antiguo Testamento. Cuarto, el cuarto objetivo es para que le sean testigos a las demás naciones. Éxodo capítulo 19, versos 5 al 7. Repito, para que le sean testigos a las demás naciones. Éxodo capítulo 19, versos 5 al 7. En todo el Antiguo Testamento, amados hermanos, en ningún lugar dice Dios, hablando Dios a Israel: te escogí para que seas mi pueblo santo, único. Ya te lavé tus pecados, te perdoné, eres para salvación. En ningún momento dice eso la palabra. Siempre que vemos elección a Israel, ¿qué vemos? Para castigar a las naciones, para que sean ustedes un pueblo santo, como yo soy santo, diría Dios en Levítico, para que ustedes sean testigos a las demás naciones, para que ustedes enseñen a las demás naciones quién es su Dios, el único Jehová. Dios escogió a Israel para un propósito que era ministerial, administrativo. No escogió Dios a Israel para salvación, nunca, jamás. ¿Por qué? Porque no existe en la Biblia la elección para salvación. Dios sería injusto si eligiera a unos y a otros no. Sería el injusto. Es una doctrina equivocada, errante la doctrina de los calvinistas. Dios no escogió. Por eso aquí no estamos ni afirmando. Estamos contra esa enseñanza porque no es bíblica. Y los ejemplos que colocó el hermano Miguel, estamos viendo que no ha sido para salvación. Es más, voy a ir más adelante todavía. Voy a ir más adelante. Vamos al ejemplo de Jeremías. Y pido a mi hermano Héctor que aliste Jeremías 1, 4 al 5. Escuche esta parte los que están mirando y los que están escuchando la enseñanza. Otros se agarran de este texto, algunos maestros. Pero en Jeremías, el propio profeta dice: Dios me escogió desde el vientre de mi madre. Aún no había nacido y Dios ya me escogió, dice. Ahí está la predestinación, ahí está la elección, ahí está. Dios escoge. Antes de que naciera Jeremías, Dios ya lo había escogido. Y el profeta dice eso. Escucha esta parte. Claro, Jeremías dice eso. Pero ¿has leído el texto completo? Porque el mismo texto, Jeremías dice: ¿para qué lo escogió? Y en ese texto que va a leer mi hermano Héctor, escuche con atención, no dice Jeremías: me escogió para salvación, me escogió y me justificó. No dice eso. El mismo profeta va a decir: ¿para qué lo escogió?
Escucharemos el texto. Jeremías capítulo 5, capítulo 1, perdón, verso 4 al 5. Adelante, hermano. La palabra de Dios dice así: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que naciese, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Amén. Y pregunto ahí a mi hermano Héctor que ha leído, ¿para qué lo había escogido Dios? ¿Acaso no dice el texto para ser profeta, para testificar? ¿Con qué Sí, propósito? dice bien claro, Vuelva a leer, te hermano, vuelva a leer santifiqué, para los hermanos, vuelva a leer el verso 5, vuelva a leer. antes que te formases en el vientre, te conocí, y antes que naciese, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Ahí está claro. La elección de ¿Sí? Jeremías, ¿para qué era? Para que sea profeta, es decir, Para que sea profeta, sí. ministerio. ¿Es claro o no, hermano Héctor? ¿Qué opinas tú? Sí, sí, es bien claro, porque, digamos, él está explicando lo anterior, pero el objetivo, el propósito era para que seas profeta a las naciones. Amén. Eso es lo Gracias, que mi yo amado entiendo, hermano. lo que dice la Amén. palabra, lo que dice la... ¿Estoy forzando o Sí, estoy sí. dejando que el texto hable? El texto está hablando, amados hermanos. Claro que la Biblia habla de escoger, de escoger, de predestinación, de elección. Claro, yo no niego eso. Ujú. El punto, ¿cuál era? ¿Es como los calvinistas lo proponen? La respuesta es no. La elección de Jeremías, No. ¿para qué fue? ¿Para salvación o para ministerio de profeta? Él mismo lo dice, y me diste a las naciones para que enseñase tu palabra. La elección de Jeremías es ministerial, amados hermanos. Y voy a pedir a mi mismo hermano Héctor que se vaya a Gálatas capítulo 1, verso 15 al 16. Repito, Gálatas capítulo 1, verso 15 al 16. Mientras ustedes pónganme atención. Otros también se agarran del texto de Gálatas cuando dice Pablo, desde el vientre Dios me escogió. Desde el vientre Dios me escogió, dice Pablo en Gálatas. Y la respuesta es, claro, lo dice. Pero la pregunta, ¿cuál es? ¿A qué se refiere Pablo? Él mismo lo va a decir. ¿Para qué Dios lo escogió desde el vientre de su madre? Escuchemos el texto. Gálatas capítulo 1, verso 15 al 16. Adelante. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicases entre los gentiles y no consulte enseguida con carne ni sangre. Repito, No, hermano, ahí nomás, gracias. Pero mire el verso 15 es claro. Dios se agradó en escoger a Pablo, desde el vientre de su madre lo ha apartado. Pero el mismo Pablo en el 16 dice el propósito, vea el 16, para que yo le predicase entre los gentiles. sí, Qué claro que es el texto. ¿Estoy inventando? ¿Estoy sí. manipulando la escritura? No. ¿Estoy dejando que el texto hable o yo estoy injertando como los maestros calvinistas, ¿no? Es que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, como a Jeremías, como a Pablo. Filosofías, pensamientos humanos. Por eso dije en un momento en el material, en la diapositiva, personas como nosotros, que no tenemos una estética al hablar, que no tenemos estudios reconocidos como estos maestros, muchos caen fácilmente. Por eso dije, entonces, dejemos a un lado nuestro criterio y vamos al criterio bíblico. Y te lo demostré. El texto que dice, siempre habla de elección para ministerio, y del capítulo 1, verso 2 de Gálatas, Pablo va a hablar de su ministerio en cuanto a los gentiles y va a colocar defensa en cuanto a los apóstoles principales como Jacobo en Jerusalén. El contexto es ministerial, no es salvífico, amados hermanos. Pablo no está diciendo Dios me amó desde el vientre y me salvó, me dio el Espíritu Santo, me dio fe. El contexto no es salvífico de Gálatas capítulo 1 y 2. El contexto es ministerial. Pablo va a hablar de su ministerio, de cómo estuvo 14 años en la isla, ¿no? De que después fue a encontrarse lo llevó Bernabé y después se encontró con los apóstoles. Va a hablar de su ministerio, del ministerio que tiene a los gentiles.
El contexto es ministerial. Por eso la elección de Pablo, ¿qué es? Ministerial. Además, aquí se contradicería el mismo autor, ¿no? Porque él mismo dijo, ¿no? Pablo no lo buscó, Dios lo buscó. Pablo era depravado, no tenía fe entonces. ¿A quién le vamos a creer? ¿A un pensamiento, a una interpretación filosófica humana o a la Biblia? Ustedes mismos respondan. Entonces, aquí he demostrado los textos que se utilizan para afirmar eso. Muy bien. Con eso en mente, vamos a los dos textos. Vamos a los dos textos. Vamos a los dos textos que el autor también ha citado. Muy bien. Abran sus Biblias en Efesios capítulo 1. Él también va a citar dos textos, ¿no? Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Abran sus Biblias ahí. Él ha citado, ¿no? Y él textualmente ha dicho que la palabra predestinación está en la Biblia. Cita Efesios capítulo 1, verso 1 al 11, cita Romanos capítulo 8, verso 29 al 30, pero ¿qué estamos viendo en este punto? Que la Biblia hable, ¿les parece? Que la Biblia hable. Vamos, Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, vamos a ver si realmente el texto está hablando de elección para salvación. Muy bien, vamos a ver eso. Espero que estén aprendiendo. Saludos a los que están en Facebook y a los que están aquí en Zoom y los que están mirando en qué tiempo, en qué fecha, en qué año, no lo sé, porque estos videos quedan grabados. Así que abran sus Biblias, tengan un resaltador a la mano. Esto ya lo habíamos visto en uno de mis videos de acciones en cuanto a lo que dice Sugel, pero vamos a recapitular aquí para los que no han estado. Muy bien. Entonces vamos a ver desde el verso 1. Solamente vamos a leer corrido, amados hermanos, ¿ya? Hasta el verso 12. Acompáñenme a leer. Nada más vamos a leer. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para que seamos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien también tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Muy bien, hemos dado una lectura del 1 al verso 12 y vamos a entrar a la interpretación correcta. Muy bien, vamos a interpretar el texto. ¿Cómo? Según el contexto. Ahora, recuerde que la carta a los Efesios tiene un propósito. Anoten también ustedes, por favor, los que están en Zoom y los que están en Facebook también. El propósito central de la carta a los Efesios es llamar a la unidad, al amor fraternal. Por eso en el capítulo 4, que es el capítulo clave, Pablo dice, ¿qué dice? Unidos, una misma fe, un solo bautismo, un solo Señor, un solo Dios y Padre de todos nosotros. Sean unidos. Y también en el capítulo 2 va a hablar un poco de eso. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Efesios? Judíos y gentiles, creyentes, tenían diferencias. Tenían una mala comunión.
había grupitos de judíos y grupos de gentiles que se estaban alejando, siendo ya cristianos. Entonces, los judíos estaban realzando su pacto, su linaje, su casa, que es Israel, y estaban menospreciando a los gentiles. Muy bien. ¿Qué más estaban resaltando los judíos? Su elección. Por eso, en Efesios, en los 6 capítulos de Efesios, siempre grábate esto. Pablo está hablando y está llamando a la unidad entre gentiles y judíos. Por eso en el capítulo 2, ¿qué les va a decir? Los gentiles que estaban sin Dios, sin Cristo, sin pueblo, sin pacto, y los judíos que tenían todo esto, ahora ustedes están unidos y la enemistad fue clavada en la cruz, les va a decir, ¿sí o no? Porque está hablando de una enemistad que estaba surgiendo entre judíos y gentiles en la historia de la iglesia en Éfeso. Y Pablo les va a escribir. Ahora, Pablo le va a hablar primero a los judíos y después le va a hablar a los gentiles. Antes de comenzar, anote ahí en sus cuadernitos, anote ahí en sus apuntes. Pablo va a utilizar pronombres en segunda persona. Pronombres en segunda persona. Muy bien. ¿Cuáles son los dos pronombres que Pablo va a utilizar? Uno, vosotros. Y segundo, nosotros. ¿Ya? Repito, dos pronombres va a utilizar Pablo. Vosotros, nosotros. Voy a dejar de compartir un momento. Quiero ver si están anotando. Ah, muy bien. Anoten, anoten. Pablo va a utilizar dos pronombres para referirse a los dos grupos. ¿A qué grupos? Gentiles, judíos. ¿Cuáles serán? Vosotros, nosotros. Ahora anote. Cuando va a decir vosotros, se refiere a los judíos. Perdón, cuando va a decir vosotros, va a hablar a los gentiles. Perdón. Vosotros va a hablar a los gentiles. Y nosotros es a los judíos, porque Pablo se va a incluir como judío. Repito. Vosotros, ese pronombre en segunda persona va a usar ¿para quiénes? Para los gentiles. Cristianos, obviamente. Y va a utilizar el nosotros para referirse a judíos. Y Pablo se va a incluir. Nosotros se va a incluir. Muy bien. ¿Anotaron eso? Qué bien. Con eso en mente, vamos al texto e interpretemos, ¿ya? Lo más lamentable y triste es que estos hermanos maestros no enseñan al pueblo el trasfondo histórico, no enseñan al pueblo lo que es gramática. Sería interesante y bueno que tú leas mucho los evangelios, las cartas doctrinales y entienden el trasfondo histórico como también el propósito de la carta. Efesios tuvo un propósito fundamental y no fue hablar de la elección, no fue hablar de la predestinación. Pablo estaba llamando a la unidad y al amor fraternal entre judíos y gentiles y que esa barrera de enemistad Dios la había crucificado y clavado en la cruz. Efesios capítulo 2. Muy bien, pero vamos a interpretar. Vamos. Bendito sea el Dios y Padre. Les pido que estén atentos a la pantalla. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pablo está diciendo que a un grupo Dios los bendijo en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora entramos. Según nos escogió. Aquí está la palabra. Escoger. Muy bien. Nos escogió. En él. ¿En quién él? En Cristo. Este grupo, ¿en quién ha sido escogido? En Cristo. Muy bien. Antes de la fundación del mundo. Tercer dato. Un grupo ha sido escogido. Segundo dato. Este grupo ha sido escogido en Cristo. Tercer dato. Ese grupo ha sido escogido antes de la fundación del mundo. Muy bien. Avanzamos. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Propósito. ¿Por qué los escogió en Cristo? ¿Por qué los escogió antes de la fundación del mundo? Aquí está. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Propósito, ¿cuál es? Conducta, ¿no? Una vida ejemplar. Para eso los escogió antes de la fundación del mundo. Yo ya me imagino que tú ya te estás dando idea a quién se refiere, ¿no? Por eso te enseñé hace un momento la elección de Israel. Muy bien. Para que anden sin mancha y santos delante de él. ¿En dónde? Obviamente en la tierra. Muy bien. Continuamos. En amor, habiéndonos predestinado. Muy bien. La predestinación
¿Qué incluye? Amor. Avanzamos. Otra vez, propósito. Propósito. Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, la palabra escogido antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús, ¿con qué propósito se los escogió? Para que sean testigos vivos, ¿no? Conducta, carácter, vida en la tierra sin mancha. ¿Delante de quién? Delante del Padre. Aquí se está utilizando este título. Delante de Él. ¿Ya? ¿Y qué más? La predestinación es fruto de un amor de Dios a este grupo para propósito, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Es decir, este grupo, que todavía no estamos sabiendo quién es, está escogido para que tengan una conducta santa, sin mancha delante de Dios. ¿Qué más? Los ha predestinado ¿para qué? Para que sean adoptados hijos por medio de Jesucristo. Muy bien, según el puro afecto de su voluntad. Otra vez, propósito, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, el escogimiento, la predestinación, que van a andar vidas sin manchas y sin arrugas, y que van a ser adoptados hijos suyos en un futuro, ¿a quién se le debe la gloria? A Dios, para alabanza de su gloria. Muy bien. En quien tenemos también redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Muy bien, sigue hablando de este grupo que ha sido predestinado, escogido, que hizo sobreabundar para con, aquí está la palabra, nosotros, la primera palabra que te enseñé, nosotros, en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a este nosotros, a este grupo que escogió, que predestinó. Y Pablo dice, nosotros, mira, Pablo se está incluyendo en este grupo predestinado, en este grupo escogido. Pablo se está incluyendo. Nosotros, dice. ¿Qué les ha dado? Sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Y recuerdas el segundo propósito de Israel? Que guarden la palabra de Dios. Se les ha confiado la palabra de Dios escrita. Y si tienen la palabra de Dios escrita, obvio que van a conocer la voluntad. Los babilonios, los cananeos, no conocían la voluntad de Dios porque no tenían la palabra, los rollos, los profetas. Y ellos sí. ¿Por qué? ¿Por qué podían conocer el misterio de su voluntad? Porque tenían la palabra. Yo sé, ya te estás dando de cuenta a quién se acerca, ¿no? Según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, desde unir todas las cosas en Cristo Jesús, el propósito final, en la dispensación del cumplimiento en los cielos como en la tierra. Mira esta parte, en él, asimismo, tuvimos, sigue hablando del grupo predestinado, tuvimos herencia. La pregunta es, ¿los gentiles tenían herencia? No, porque Pablo lo dice en el capítulo 2, sin Cristo, sin tierra, sin pacto, sin promesa, sin nada, sin Dios les va a decir. Si estaban sin Dios, ¿cómo les va a dar a los gentiles herencia? Por lo tanto, esta herencia, ¿de qué grupo está hablando? Yo sé que ya tú lo sabes, pero avancemos. Habiendo sido otra vez predestinados conforme al propósito, vamos a subrayar esto, predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, en el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, mira otra vez, nosotros, el grupo predestinado, los que primeramente esperábamos en Cristo Jesús. Mira, ¿quiénes esperaban primeramente? Los gentiles no, porque Pablo ya ha rebatido eso en el capítulo 2. Los gentiles no esperaban. No hay duda de que está hablando de los judíos. ¿Quién esperaban a Cristo? ¿Quiénes esperaban al Mesías? ¿Acaso no eran los judíos? ¿Acaso Jesús no dijo, Abraham vio mi día y se gozó? ¿Quiénes esperaban al Cristo, al Mesías? La nación de Israel. Ese nosotros es Israel. Está hablando de Israel. Entonces, conclusión, ¿quiénes son los predestinados? ¿Quiénes son los escogidos en Efesios capítulo 1, verso 1 al 12? ¿Es la iglesia? No. ¿Quién es? Israel. ¿Y qué te enseñé? Israel, ¿para qué fue elegido?
lo dice versos más atrás, para que sean santos y sin mancha, conducta, ministerio. ¿Y qué más les ha dado? Inteligencia y sabiduría. ¿Por qué? Porque tenían la palabra de Dios y conocían su voluntad. Y eso tenían que exportar a los demás pueblos. Ministerio. ¿Y para qué más los predestinó? Para que sean adoptados. No eran hijos. ¿Y cómo tenían que ser hijos de Dios? Cuando iban a recibir al Cristo. Por eso dice aquí, todas las cosas los has reunido ¿en quién? En Cristo. Y a este Cristo, nosotros, dice el texto, le hemos esperado primeramente. Está hablando de los judíos, no habla de la iglesia. No hay elección para la iglesia. El texto lo rebate y mira cómo empieza. 13. En él también vosotros. Ya no está hablando Pablo está hablando a otro grupo. Vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados. ¿Vosotros quiénes son? Gentiles. Pablo está hablando a dos grupos. Judíos, nosotros. Escogidos, predestinados, llamados, teníamos sabiduría, teníamos la voluntad de Dios y esperábamos al Cristo. A los judíos. ¿Y qué les dice a los gentiles? A la iglesia de Éfeso. Vosotros han escuchado la palabra de Dios, han creído y han sido sellados. Listo. Vemos elección para predestinación aquí y voy a preguntar aquí a mis hermanos. Hermano Héctor, tú que estabas tan atento, a ver, prende tu micrófono. ¿Es claro o no es claro el contexto acá? Sí, para mí es clarísimo. Lo que pasa que a veces nosotros hemos recibido una enseñanza, pero no con esta aclaración de vosotros y nosotros. Cuando me enseñaron a mí que decía nosotros, hablaba de nosotros en general, pero no, acá está hablando realmente Pablo como judíos, como pueblo de Israel, no como gentil. Cuando dice nosotros. Amén. Gracias, mi hermanito. Gracias. Es claro. No estamos alterando el texto. Maestros reformados, maestros calvinistas, con todo respeto, enseñemos al pueblo a interpretar la palabra de Dios. Repito una vez más, tal vez no tendré buena palabra, buena estética en mi habla, tal vez no soy alguien de muchos estudios académicos, pero la palabra dice que Dios da sabiduría a los humildes, a los que deseamos enseñar con un corazón abierto. Yo no te estoy enseñando en 5 minutos, ¿qué es la elección? Y mi postura, no, estoy tomándome el tiempo para enseñarte y que tú disiernas si es lo que yo estoy inventando, o estoy añadiendo, estoy forzando, o es lo que el texto está diciendo en su contexto. Eso tú lo vas a discernir, eso tú lo vas a tomar. Muy bien. Me gustaría que leas las versiones siguientes, como NTV, NBI, la Nueva Traducción Viviente y la Biblia Lenguaje Actual. Ahí dice, nosotros judíos, claramente va a decir, ¿no? ¿Qué tal si podemos ver eso un momento ya? Antes de ir al otro. Hasta aquí, hermanos, en Efesios, los del Zoom, ¿hay preguntas, dudas? ¿Hay preguntas, dudas? Hasta Efesios. Solamente hasta Efesios. Muy bien. Si no hay, miren esta, mira, vamos a ver la traducción. Lenguaje actual. Miren, el verso 2. Miren la pantalla. Dios quiso que ahí está, que los judíos fuéramos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, para que lo alabemos por su grande poder. Esta Biblia ya es más clara. ¿Quiénes eran el grupo predestinado? Judíos. No hay duda de eso. Muy bien. Vamos a Romanos, porque el maestro también cita Romanos. Romanos capítulo 8, ¿hablan sus Biblias ahí? Voy a pedir a mi hermana Rosario, si estás ahí con tiempito, darle una lectura. Muy bien. Primeramente vamos a leer
Romanos capítulo 8, verso 30. Seamos del 30. A ver, vamos a ver del 20. Creo que es del 29, ¿no? Aunque el 29 va a hablar un poco más de lo que Dios hace por nosotros y que todo sale para bien para todos. ¿Mm? Pero, a ver, Romanos capítulo 8. Ya, léelo desde el 29, 30, 29, 30. Romanos 8, 29, 30. Adelante. Amén. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también los glorificó. Amén. Amén. Hermana Rosario, una vez más, por favor, para que se nos quede claro la lectura. Amén. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Muy bien. Gracias. Gracias, hermanita. Antes de ir acá, voy a explicar esto. Anote. La palabra clave para entender esto es conocer. Anote. Conocer va a hablarnos de la presencia de Dios. Presencia de Dios. ¿Dónde dice eso también? Primera Pedro, anote ahí también, ¿no? Primera Pedro capítulo 1. Yo voy a ir rapidito para que podamos leer esto. Primera Pedro capítulo 1, verso 2. Solamente escuche usted, anote ahí en su cuadernito, anote. Escuche esta parte. Elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados a vosotros, ¿no? Mira aquí adelante, aprenderemos esta palabra. Esto es un atributo también de Dios. Muy bien. ¿Qué es la presencia de Dios? Que es uno de sus atributos. Que Dios tiene el conocimiento anticipado de los hechos. Es decir, Dios ya sabe quiénes se van a salvar. Que es diferente que Dios elige a los que se van a salvar. Eso es un error. La presencia que enseña como la omnisciencia, Dios ya sabe quiénes se van a salvar. En su presencia, en su omnisciencia, Él ya conoce esa verdad. ¿Por qué? Porque Dios no habita en el espacio temporal. Para Dios no hay un pasado, presente y futuro. Dios no dice, en un futuro va a pasar esto. No, porque Dios no está en esta esfera temporal. Dios lo ve todo como un presente continuo. Y en ese presente continuo, Dios ya sabe quiénes se van a salvar en su presencia, en su omnisciencia. Muy bien, voy a poner un ejemplo. Un papá le dice a su hijo, ¿no? Hijo, dejo aquí la PlayStation y no me vas a jugar. Vas a barrer, vas a limpiar el cuarto y todo eso. Yo me voy a ir por 2 horas. Muy bien. La mamá o el papá sabe que su hijo va a jugar, sea acabando el trabajo de limpieza o no, en medio o antes, pero sabe que va a jugar. Muy bien. Entonces el papá se anticipa a los hechos, ¿sí o no? Se anticipó, mi hijo va a jugar. Y cuando vuelva a la casa, te apuesto que veo el disco colocado o los mouse levantados donde yo lo coloqué, ya se anticipa a los hechos. Muy bien. Eso es la presencia o la omnisciencia. Dios se adelanta a los hechos. No es que Dios los promueve o lo designa así. No, Dios se adelanta a los hechos. Entonces Dios, en mi caso o en tu caso, ya sabe en su presencia que íbamos a ser salvos. Ahora, anote, la presciencia también se conoce como el conocimiento anticipado de las cosas. Repito, como el como el conocimiento anticipado de los hechos. Conocimiento anticipado de los hechos. Y hay una tercera frase
que hace una similitud con esto, que lo vas a ver en el libro de los Hechos, que es consejo determinado. 3 palabras: presciencia, conocimiento anticipado de los hechos y consejo determinado. Estas 3 palabras, ¿de qué atributo nos hablan? De que Dios lo conoce anticipadamente, ya sabe los sucesos, pero Él no los provoca, ojo, por si acaso. Él no los designa así. Por eso tengan mucho cuidado cuando alguien dice, ¿no? Dios ya sabía que el hombre iba a pecar, Dios hizo que el hombre pecara. Si diríamos eso, diríamos que Dios produjo el pecado, Dios creó el pecado, porque Dios le estaba instando a Eva a pecar. No. Dios sabía que el hombre iba a pecar, sí, pero Él no impulsó ese pecado. Eso se llama presciencia. Dios ya sabía que el hombre iba a pecar por su propia voluntad, por su propia desobediencia, pero Dios no intervino en eso para eso. Lo mismo pasa en la salvación. Dios ya sabe quiénes se van a salvar, pero Dios no los fuerza a salvarse, tampoco les prohíbe que se salven. Espero que me esté entendiendo. Muy bien. En esa presciencia, en ese conocimiento anticipado, es lo que Pablo va a decir. Ahora sí, con ese entendimiento, vamos a la Biblia. Por fin, hermano. Yo sé que estás aprendiendo, hermanito. Qué bueno. Ahora sí. Vamos a la Biblia y no deje de mirar el monitor, bueno, su pantalla. Porque a los que antes, esta es la palabra clave. Conoció, esta es la palabra clave. ¿Qué te dije que es conocimiento? Consejo determinado, presciencia. Es decir, Dios ya vio en su conocimiento anticipado una cosa. Ya, atienda, por favor. Pablo empieza con esta parte, hablando de Dios, ¿no? Obviamente aquí está Dios, ¿no? Va a hablar de Dios. Dios ya tiene un conocimiento anticipado ya Dios en su presciencia ha visto tal situación y Dios en su consejo determinado ha establecido tal cosa. Muy bien. Conoció, ¿qué significa? No me digas que significa que conoció a Fernando, no. Está hablando de un conocimiento anticipado de un hecho verídico. Esta es la palabra clave. Muy bien, nunca te olvides. Conocimiento anticipado, presciencia, omnisciencia también, ¿ya? Entonces, vamos a continuar. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Vamos a subrayar. Para propósito. Aquí está, amados hermanos. Esta es la clave. Volvemos a repasar. Porque a los que antes conoció, antes, ¿cuándo fue? En el pasado eterno, en su presciencia, en su conocimiento anticipado de los hechos. Dios lo conoce todo. Desde antes ya sabía qué cosa. Que un grupo que es predestinado tenía un propósito. ¿Para qué? ¿Para qué se los predestinó? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, otra vez, volvamos a reiterar. Muy bien. Obviamente, Pablo aquí está hablando de la iglesia, no está hablando de judíos. Sí está hablando aquí de la iglesia, de los salvos, pero no está hablando que ellos son predestinados para salvación. Está hablando que son predestinados para ser conformes a la imagen de Cristo, es decir, van a ser glorificados sí o sí, van a vencer, van a ser transformados, van a ser glorificados. Pablo está hablando del propósito. Voy a explicar esto sin cámara, sin material. Miren aquí adelante. Ponga atención. La última etapa del creyente, ¿cuál es? La glorificación. Cuerpos glorificados. Y así al final venceremos. Somos victoriosos porque la glorificación ya ahí se acabó todo. Es la última etapa de la salvación. Entonces mira aquí adelante. Dios está diciendo, Pablo está diciendo en cuanto a esto, dice, Dios ya sabía esto. Dios ya conocía esto. Dios en su presciencia ya determinó qué cosa. Que la iglesia va a ser glorificada y va a ser transformada a la imagen del Hijo del Hombre. La predestinación no es para salvación, es para nuestra glorificación final. La iglesia va a ser transformada y glorificada.
está predestinada a ser de la imagen de Cristo. Ese es el punto de Pablo. Ahora vamos a entrar de vuelta a la Biblia. Ahora tú vas a entender lo siguiente. Para que él sea el primogénito de los hermanos. Mira, otra vez. ¿Para quién? Él, ¿quién es? El hijo que aquí había hablado. Para que él sea el primogénito entre muchos los hermanos. Está hablando de la glorificación final. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también tiempo pasado. Mira, ¿por qué lo dice en pasado? ¿Estamos glorificados la iglesia? No. Seguimos batallando con el pecado. Pero ¿por qué aquí Pablo lo dice en pasado? ¿Por qué lo dice? Porque ya estamos predestinados, la iglesia, a esta glorificación. Dios en su conocimiento anticipado, en su presciencia, ya sabe que la iglesia sí o sí va a ser glorificada. No se va a perder. No va a ir a la derrota por Satanás o por el pecado. No. Está predestinada a la victoria en Cristo. Por eso más adelante, ¿qué dice Pablo? Mira, ahora, ¿quién acusará a los hijos de Dios? Nadie, porque Dios ya los ha justificado. ¿Quién los puede condenar? Nadie, porque Cristo es el que murió. Ya los ha justificado, ya los ha limpiado de sus pecados. Pablo preguntas retóricas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Si ya somos predestinados para salvación, perdón, para glorificación. Ya estamos predestinados para ser glorificados, vencer juntamente con el Hijo. Si ya estamos predestinados para vencer en Cristo, en Él, ¿quién nos puede separar? ¿Quién nos puede acusar? ¿Quién nos puede condenar? Nadie. Por eso aquí dice el texto, mira. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿En qué sentido somos escogidos? En Él. Pero note que el contexto no es salvífico, es de glorificación. Por eso aquí más adelante, ¿qué dice? Mira. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan en su vida, pues, en su vida cristiana. Todo te ayuda bien, porque está hablando de tu vida como creyente. Pase lo que pase, tú estás al lado del vencedor. Eso está enseñando. No está enseñando cómo nos vamos a salvar. Está hablando cómo hemos sido predestinados en nuestras vidas cristianas y que todo lo que Dios ha determinado nos va a ayudar a bien. Y mira lo que dice el texto. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué propósito? El propósito es, perdón, el propósito es salvarnos y que Dios nos dé la fe. No. ¿Cuál es el propósito? Aquí está. Ser conformes a la imagen del Hijo. Glorificación, santificación, perfección como el Hijo. Está hablando de la glorificación de la iglesia, no de la salvación. En todo el contexto, Pablo está hablando de la vida espiritual del creyente. Por eso mira el verso 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Está hablando de nuestra vida cristiana. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede. Pablo ya está hablando de creyentes. No habla de gentiles o inconversos que se van a convertir. Tampoco Pablo está diciendo cómo te has convertido. No, está hablando de tu vida espiritual, de tu vida como creyente. Y Pablo dice, mira, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede, mira, intercede. ¿Y cuándo intercede el Espíritu Santo? En la vida del creyente. Está hablando de nuestra vida espiritual, como cristianos, que fallamos, que nos equivocamos, claro. ¿Y qué más? Todo lo que les pasa a ustedes, cristianos, les va a ayudar a bien. ¿Por qué, Pablo? Porque ustedes ya han sido predestinados, ya tienen un propósito por Dios. ¿Cuál, Pablo? Van a ser conformados a la imagen del Hijo. Por eso, ¿qué dice el texto? Ya los ha glorificado. ¿En quién? En el Hijo. Preguntas retóricas. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso el apóstol Juan en su epístola, ¿qué dice? Todo el que ha nacido de Dios ha vencido al mundo. Ya hemos vencido al mundo. Y Pablo cierra con lo siguiente.
Ante todas estas cosas, lo que Pablo pregunta, ¿quién nos puede separar de Dios? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre? ¿Quién? Nadie nos puede separar de Dios. ¿Por qué? Porque ya estamos predestinados para ser glorificados. La iglesia va a vencer sí o sí. Cierro con lo siguiente. La iglesia no está en la vida cristiana para ver si puede vencer. La iglesia no está caminando la fe, corriendo la fe para ver si puede vencer. La iglesia ya ha vencido en Cristo. La iglesia no está esperando si capaz seré glorificado, si capaz seré tenido por digno de entrar a los cielos. No. La iglesia ya es victoriosa, ya es vencedora. Por eso Pablo que dice, somos más que vencedores. Hemos vencido al pecado, hemos vencido a los males que nos traía el mundo, hemos vencido a nuestra propia carne, por el cual el Espíritu Santo gemía. ¿Por qué? Porque Dios ya tiene prefijado en su conocimiento anticipado que el creyente ya ha vencido. ¿Me va a entender? Romanos capítulo 8 habla de los cristianos, sí, pero no habla de la salvación. Habla de nuestra vida espiritual y que como nuestra salvación final se va a cumplir, y bendito sea Dios por eso, que la iglesia ya es vencedora en Cristo Jesús. Amén. La iglesia es vencedora, hermanos. Muy bien. Finalizamos con lo siguiente. Finalizamos con lo siguiente. Amados hermanos, me estoy tomando el tiempo porque quiero que aprendan. Muy bien, no estoy tomando respuestas cortas. Muy bien. Veíamos esto, ¿no? La elección de Israel es siempre para servicio, administración o ministerio, nunca es para salvación. Aquí está. Entramos a esta última parte. La fe es un don, porque el maestro y siervo también, hermano Miguel, dice que yo tengo que arrepentirme y colocar mi fe en Cristo, pero antes de eso, Dios me da la capacidad de la fe. Y cita Efesios capítulo 2, verso 8. Muy bien, entonces mire la diapositiva antes de ir al texto. Según la línea de interpretación calvinista reformada, el hombre no tiene fe o no puede ejercer fe. Y es Dios quien le da este atributo de ejercer fe, que es un don, un regalo de gracia que viene de Dios a la persona que ha sido elegida por él antes de la fundación del mundo. ¿A quién le da Dios la fe? A los que ha elegido. ¿Y a los que no? Pues no. ¿Quién enseña esto? El calvinismo. El hombre no tiene fe. Dios tiene que darle para que cree. ¿Qué más? Pero esto es así. ¿Y la respuesta cuál es? No. El don es algo, el don de la fe es algo que todos los seres humanos tienen, pues fe implica tres aspectos importantes en el ser humano: creer, confiar, obedecer. Es decir, el hombre cree en algo o en alguien. El hombre confía y obedece a lo dicho anteriormente, es decir, a algo o a alguien. Entonces pongámonos a pensar, ¿qué es fe? Fe siempre se va a manifestar en tres cosas: cree, confía, obedece. Lo mismo hizo el padre Abraham. Creyó la voz de Dios, confió en Dios y se fue de su parentela, es decir, obedeció. Entonces la pregunta ahí a mi hermana Rosario que está ahí, la pregunta a mi hermana. En tu país, amada hermana, en tu país nada más, que es México, las personas que no son cristianas, ¿les ves ejerciendo estas tres cosas? ¿Les ves creer en algo? ¿Les ves confiar en algo? ¿Y les ves obedecer en algo? ¿O ves que los gentiles de ahí o los incrédulos no tienen nada de fe? ¿Qué opinas tú? ¿Ves eso en tu país? Creer, confiar y obedecer es un conjunto de palabras que no son fáciles de llevar. Y no, Por ejemplo, hermana, en tu país, si no me equivoco, se adora la Santa Muerte, ¿no ve? sí, Entonces tú dime, esa estatua o esa imagen o esa divinidad que muchos tienen allá, muchos a esa divinidad le creen, le confían y le obedecen, ¿sí o no? sí, en ese sentido sí. Creen Entonces, en ella y confían. entonces tienen fe, ¿no es cierto?
tienen fe. ¿Tienen fe? Si creen en algo, si confían en algo y se obedecen a ese algo, sea material o sea una divinidad o sea ellos mismos, tienen fe. Eso es fe. El punto, amados hermanos, gracias hermano Rosario, el punto es, ¿dónde están poniendo su fe? Todo el mundo tiene fe, católicos tienen fe, mormones tienen fe, judíos tienen fe, islámicos tienen fe. Todos tienen fe en algo o en alguien. Porque ¿qué es fe? Creer, confiar y obedecer. Y todo el mundo confía en algo o en alguien. ¿Sí o no? El mundo tiene fe, no es como el calvinismo lo presenta, amados hermanos. 3. El problema es que un incrédulo o no creyente coloca esa fe en algo o en alguien, incluyéndose él mismo y no en Cristo. Ese es el punto, ¿no? Que ellos colocan su fe en alguien, en otras personas, en divinidades, en ellos mismos, en el dinero, en sus casas, en sus bienes económicos, pero creen en algo, confían en algo y obedecen a algo, a alguien, sea ellos mismos, sea su propia voluntad, pero igual hacen eso. Entonces el mundo sí tiene fe. El punto es, ¿dónde han puesto esa fe? Y los cristianos, ¿en dónde hemos puesto esas tres cosas? En Cristo. Creemos a Cristo, confiamos en Cristo y obedecemos a Cristo. Ahora, el pasaje que ellos citan es Efesios capítulo 2, verso 8. Con esto vamos a finalizar. Efesios capítulo 2, verso 8, que vamos a verlo también cuando entremos a gracia irresistible, ¿no? Que va a estar muy bueno también, ¿ya? Efesios 2, 8 al 9, es conocido el texto y dice que por gracia sois salvos y esto no de vosotros, pues es un don de Dios por medio de la fe para que nadie, no, sin obras, para que nadie se gloríe, ¿no? Repito el texto, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ¿no? Y a esto le atribuyen. El maestro y pastor dice, Miguel Núñez, bueno, pues el don es la fe y el don es regalo. Si la fe sería regalo o un don de Dios, yo pregunto, a ver, yo pregunto, y esta pregunta quiero que me la respondan. Muy bien, acepto lo que ustedes dicen. La fe es un don. Dios tiene que dar don, la fe, muy bien. Y ustedes mismos predican que Dios escogió a sus discípulos. ¿No es cierto? Sí, y Dios le dio salvación. ¿Y les dio fe? Muy bien. Entonces, ¿por qué Jesús le dijo a sus discípulos, hombres de poca fe? ¿Por qué les reclamó? ¿Acaso Dios no dio la fe? ¿Por qué les reclamó? Los discípulos debían de haber dicho, es que tú nos diste poca fe. Es más, ¿por qué Jesús les dijo cuando vino el centurión pidiéndole a Jesús de que le sane a uno de sus criados importantes? Vino el centurión, por favor Jesús, sana. Y él era gentil, ni siquiera era judío. Y Jesús le dice a los judíos, hey, discípulos, israelitas, miren a este hombre, no he visto una fe tan grande como la de él en medio de Israel. No me digas que el centurión era salvo. O sea que Dios da a unos fe grande y a otras fe chiquita, fe pequeña. Si fuera así, ¿por qué Jesús diría, crezcan, maduren su fe? Tengan una fe como la mostaza y van a mover ciertos montes a ciertos montes. No tiene sentido, hermanos. La Biblia enseña que todos se salvan por fe, no por elección. Y que esta fe es de todos. Por eso Hebreos 11, ¿qué dice? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que todos los que se acercan a Él crean que le hay, que le existen. ¿Por qué el autor de los Hebreos dirían crean? Si nadie puede creer. ¿Por qué la autoridad es necesario la fe? A todos. ¿Quieren acercarse a Dios? Sí, tengan fe, pero Dios solamente le da a los escogidos. ¿Qué tipo de enseñanza es esa? Hebreos capítulo 11, hermano Héctor, pregunta para ti. Hebreos capítulo 11,
En algún lugar, hablando de Abraham, hablando de Isaac, hablando de Noé, hablando de David, hablando de los profetas, hablando de Moisés, hablando de Rahab, en algún lugar, dime tú, dice, y tal persona y tal profeta se salvó por elección, dice o dice, y por la fe Abraham, por la fe Isaac, por la fe David, por la fe Isaías, por la fe Abraham. ¿Qué dice? ¿Por la fe dice o por elección dice en Hebreos capítulo 11? Por la fe dice. Por la fe, porque la salvación siempre es por la fe y el hombre puede ejercer fe, puede creer, puede arrepentirse. Un claro ejemplo, señores reformados calvinistas, con mucho respeto, el caso de Cornelio. Cornelio no era salvo, Cornelio no tenía el Espíritu Santo, pero creía a Dios, él y su casa. Cuando vino Pedro a predicar el evangelio, reunió tíos, tías, vecinos, hijos, nietos, vengan, va a venir a predicar Pedro, Simón, vengan. Él creía, daba limosnas, ofrendaba, oraba a Dios y no era salvo. Pedro le predica, cree el evangelio, viene el Espíritu Santo y habla en lenguas y cree y se bautiza. Y antes de eso, ¿cuánto tiempo pasó sin el Espíritu Santo? Por favor, hermano, la Biblia es clara. El hombre puede ejercer fe. El hombre puede arrepentirse a Dios. El hombre puede buscar a Dios. Por eso la Biblia dice, buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Buscadme mientras haya tiempo, mientras me deje encontrar, dice Dios. La doctrina calvinista es un error. Es una equivocación. No compartimos esta enseñanza que no es bíblica, es filosófica. Tengan mucho cuidado, amados hermanos. De parte mía, es un placer estar con ustedes en esta tercera entrega, donde hemos hablado de la elección incondicional, que es solamente filosofía humana, pensamiento humano. Repito una vez más, no te dejes influenciar. No, es que es un gran maestro de Estados Unidos, europeo, que tiene una gran, escribió 15 libros, 20 libros, 8 libros. No te dejes influenciar por eso. Estudia tú la palabra. Y hoy te doy una probadita de lo que es eso. Mi nombre es Fernando, que Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana. Gracias, paz y misericordia sea con ustedes. Hasta un próximo encuentro. Hermanos del Zoom, pueden abrir sus micrófonos y despedirse. Luego nos quedamos un momento también. Si hay preguntas en el Facebook, lo voy a ir respondiendo. Bendiciones.